Hola, mi nombre es Yesenia Hernández Ramírez y les voy a hablar acerca de la elaboración de un protocolo de investigación, estando a la fecha 11 de diciembre de 2021 a las 20 horas. Bueno, para empezar se tiene que conocer qué es. Este es un plan de acción donde se describen todos los pasos que deben seguirse para la realización de un estudio científico. El punto número 1 son los antecedentes del problema. Esta es una descripción breve de las relaciones de la investigación con conocimientos y expresiones artísticas previamente adquiridas, así como los vínculos con la situación actual del conocimiento y la producción artística visual o del diseño y la comunicación visual. En sí, es el fondo del problema que se tiene que explicar desde los orígenes del problema de investigación o pregunta. El tema 2.2 habla acerca del planteamiento del problema. Esta es una especificación del problema a investigar. Se señalan sus aspectos más importantes y su pertinencia en términos de los conocimientos del área. Para esta parte es conveniente señalar sus relaciones con otras disciplinas del conocimiento y su relevancia para el desarrollo de los diversos campos disciplinarios del programa. Bueno, en esta parte es la disponibilidad de fuentes, acceso a sitios determinados para su realización, recursos humanos y económicos necesarios y a los fines perseguidos y experiencia práctica de la investigación teórica. Los objetivos de la investigación pueden ser general y específicos. Esto en general es la formulación clara y específica de los resultados que se esperan obtener en cada una de las etapas del trabajo, así como de las acciones que se llevarán a cabo para cumplir con el propósito de la investigación. Los objetivos indican acciones precisas guiadas por el método a aplicar y se redactan con el verbo en infinitivo, que enuncia una acción determinada y los términos bajo los cuales se espera ejecutarla. La justificación, impacto social, tecnológico, ético, económico y ambiental, así como la viabilidad de la investigación. En sí consiste en justificar, exponer todas las razones las cuales no parezcan de importancia y nos motiven a realizar una investigación. Toda investigación al momento de realizarse deberá llevar un objetivo bien claro, en el que se debe explicar de forma detallada por qué es conveniente y qué o cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento recién adquirido. Un investigador deberá saber cómo acentuar sus argumentos en los beneficios a obtener y en los usos que se le dará a estos objetivos. El diseño del marco teórico o referentes teóricos. En general, el marco teórico nos sirve como una guía para conocer específicamente los conceptos y métodos que vamos a utilizar en recolección de información empírica, y a medida que nosotros tengamos un amplio marco teórico sobre nuestro tema. Todos los procedimientos se facilitan por cuanto nos sirve como referencia permanente en la elaboración de la hipótesis y en la construcción de variables e indicadores. Solamente este dominio teórico garantiza la elaboración de conclusiones de manera acertada. La formulación de hipótesis o supuestos, si en este caso la investigación corresponde, es la exposición de lo que se espera saber al concluir del proyecto y consiste en una serie de enunciados que afirman lo que se supone es cierto, pero cuya certeza será determinada al concluir el proceso. Bueno, el bosquejo del método. Durante el cumplimiento del procedimiento de la ingeniería de métodos, se debe aplicar técnicas para analizar y diseñar los métodos de trabajo, entre las cuales se pueden citar en un inicio el enfoque básico del estudio de métodos, que consiste en 8 etapas o pasos. El primero es seleccionar, el segundo es registrar el trabajo a estudiar, el tercero es examinar de forma crítica, el cuarto es establecer, en este caso es buscar el método más práctico. El número 5 es evaluar diferentes opciones para realizar un nuevo método comparando la relación costo-eficacia entre el nuevo método actual. El otro es definir el método nuevo en forma clara. El séptimo es implantar el método formal. Y el último es controlar esta evaluación. La determinación del universo y obtención de la muestra. Una muestra es un conjunto de unidades. En sí es una porción total que nos representa la conducta del universo en su conjunto. Y una muestra, en un sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo que llamamos universo y que sirve para representarlo. La determinación del tipo de estudio
o tipo de investigación. Según el nivel de conocimiento científico, en este caso la observación, descripción y explicación, al que se espera llegar el investigador, se debe formular el tipo de estudio, es decir, de acuerdo al tipo de información que espera obtener, así como el nivel de análisis que deberá realizar. También se tendrán en cuenta los objetivos y las hipótesis planteadas con anterioridad. La selección, diseño y prueba del instrumento de recolección de la información. Este es en base a nuestro protocolo de investigación. Es un tipo documental. La información que se extraerá será solamente de fuentes secundarias, es decir, que solamente de documentos, revistas, libros, textos, trabajos de posgrado o ya sean impresos como materiales electrónicos. Es importante recalcar que cualquier instrumento debe estar en relación estrecha e íntima con las variables formuladas. Las vamos a tratar de descomponer, posteriormente analizar y estudiar a partir de ese instrumento obtenido. El plan de recolección de la información para el trabajo de campo. Durante esta etapa, los trabajadores de campo hacen contacto con los encuestados, aplican cuestionarios o la forma de observación, se registran los datos y entregan formas terminadas con sus procesos. La selección de trabajadores del campo cuenta con 3 características interesantes. La 1 es hacer las especificaciones para el proyecto. La 2 es decidir qué características deben tener los trabajadores de campo. La 3 es reclutar a los individuos adecuados. Bueno, para este plan de procesamiento y análisis de información consta de 3 etapas. La etapa número 1 se llama trabajo de gabinete, donde se plantea la elaboración del proyecto, búsqueda de información y elaboración de marco teórico. En la etapa 2 es el trabajo de campo, donde se verifica, se prueba y pelota el instrumento para validar y es la aplicación del mismo instrumento y procesamiento de datos. Para la última etapa es la presentación de resultados, en donde se esclarece el ordenamiento de los datos, análisis de los datos, elaboración de los resultados, las conclusiones y las futuras recomendaciones. El plan de representación gráfica de los resultados, como su palabra lo indica, por medio de gráficas o tabulaciones. Los procedimientos más conocidos y utilizados por los investigadores son 4. La 1, representación escrita. La 2, representación semitabular. La 3, la representación tabular. Y por último tenemos la representación gráfica. El cronograma. Esta herramienta nos permite construir una programación de qué se estableció en la planeación en cuanto a las actividades que se habrán o de desarrollarse o se desarrollarán en un futuro en el transcurso de la investigación y el tiempo dedicado de las mismas. Deben agregarse las fechas de revisiones que se tendrán de las tesis en presencial, el asesor principal y o los sinodales. Se programan las vistas de campo, las fechas para aplicar encuestas y entrevistas, entre más actividades. Para la parte presupuestal y de financiamiento, es considerar que en toda investigación es muy importante tomar en cuenta los recursos financieros que requiere el proyecto para llegar a un buen término. En principio, es importante saber con qué recursos se cuenta para poder determinar qué es lo que se deberá adquirir y en función de ello hacer un presupuesto que nos permita desde el inicio gestionar las fuentes de financiamiento que asegurarán que el proyecto podrá desarrollarse adecuadamente. Esta parte de las fuentes consultadas es una forma de citado, la cual se utiliza para señalar los trabajos realizados por otros autores, comentan sus aportes, presentan cronologías de trabajo sobre el tema a remitir del lector y las fuentes complementarias, entre otros propósitos posibles. Los tipos de cita referencial son que pueden consistir con un autor, 2 o más autores, autoría institucional, podría ser sin autor, es decir, anónimo, pueden ser autores con el mismo apellido, en ese caso se define qué autor se señalará, la fecha compuesta o doble fecha si se esclarecen 2 fechas iguales o diferentes en una misma referencia, 2 o más trabajadores en la misma cita y posteriormente los tipos de cita que podremos implementar. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias.